En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, también ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya cerrando casi la semana con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistados de primerísima mano aquí en este espacio. Recordemos que es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y también obviamente con Radio 1000. Y es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Bloomberg en línea, el cobre bajó 0,9% hasta $10.765 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, aunque acumula una suba semanal del 0,5%. Los precios habían tocado $11.000, cerca del récord de $11.104 alcanzado en mayo de 2024 tras el retorno de China a los mercados. La caída se atribuye a preocupaciones por la producción luego de que Codelco registrara su peor nivel mensual en décadas tras un derrumbe en el Teniente en julio. ¿Más información, Nada? De acuerdo con Reuters, Wall Street apuntaba a una apertura al alza este viernes, con los futuros del Dow Jones subiendo 0,17%, los del Standard & Poor's 500 a 0,13% y los del Nasdaq 100 0,16%, impulsados por inversores que aprovecharon la baja previa ante de los datos de confianza del consumidor. El impulso del sector de inteligencia artificial podría extenderse hacia energía y construcción ante la demanda de centros de datos. Más información, de acuerdo siempre con Bloomberg en línea, el primer ministro de Canadá afirmó que el sector automotriz estadounidense necesita, de cierta manera, mantener su competitividad global al estar Norteamérica unida por una cadena de suministro integrada. Tras reunirse con el presidente de Estados Unidos en Washington, destacó que el acuerdo entre ese país, México y Canadá fortalece la industria, aunque reconoció diferencias políticas sobre su continuidad. Los aranceles de Trump a vehículos fabricados en Canadá y México provocaron tensiones y afectaron a dos de los principales fabricantes de automóviles del mundo. En 2024, Estados Unidos exportó $29.500 millones en piezas a Canadá e importó $19.500 millones, mientras el país vecino fue su principal comprador de vehículos con $23.200 millones. Esto lo menciona, como decía, Bloomberg en línea. Y ya estamos en compañía de nuestras invitadas de hoy, a quien agradecemos. Damos la bienvenida primeramente a Yanina Pineda, es gerente de consultoría Jobs. ¿Cómo estamos, Yanina? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, Prin? ¿Cómo estás, Ada? Un gusto estar acá con ustedes. Después de un buen tiempo te tenemos, Yanina. Sí. Creo que pasó un año o fue este año. Más o menos, me parece que sí. Hace un año estuve por acá. Muy bienvenida. La seguridad del edificio me reconoció, igual pude entrar. Está bien, no pasó tanto. Y también le damos la bienvenida a Victoria Suárez, ella es CEO de Pindata. ¿Cómo estamos, Victoria? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, feliz de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Te pediría que te acerques un poco más al micrófono para mejor copia. Y la invitamos a Yanina, a Victoria y un saludo muy especial a María Eugenia Riveros. Para hablar sobre competencias digitales y bueno, yo le puse presente laboral porque al final, ¿me entiendes? No es más un futuro laboral cuando vemos esa perspectiva, sino ya estamos aquí. Y quiero arrancar la entrevista con, tengo mi copia una pregunta general para ambas, porque siempre es importante entender qué le mueve a uno, sobre todo cuando está detrás de una profesión como es justamente la de ustedes, cuando hablamos de talento humano y meterle un poco también de esto de tecnología e innovación y lo que demanda el mercado laboral. Así que mi primera pregunta para las dos es que pudieran compartir con la audiencia la trayectoria profesional que han tenido y sobre todo qué les motivó a dedicarse al área de recursos humanos y el desarrollo de talento.
Sí, yo de hecho de carrera estudié psicología laboral. Victoria es uruguaya, o sea, estamos de diferentes realidades. Acá en Paraguay se estudia eso cuando uno quiere trabajar en recursos humanos en las empresas. Pero sí, el momento donde me di cuenta que esto es lo que quiero hacer, y yo tenía muchas actividades de voluntariado de joven, y me daba cuenta que para cada actividad que emprendíamos era yo la que, y me miraban a mí para decir, mira, vos te vas a encargar de la parte logística, vos te vas a, o sea, yo entendía muy bien en qué era cada uno bueno, y en cómo podíamos acomodar eso con el objetivo que teníamos. Y es lo que pasa en las empresas. A mí ese entender que en eso yo era buena me hizo buscar, yo tengo que estar trabajando en esto, ¿dónde se trabaja en esto? Entonces de repente de mí nació de ese lado entender cómo ayudar a que se conformen equipos para que logren un objetivo. Buenísimo. Bien. Bueno, en mi caso, si bien, yo soy uruguaya y de formación estudié marketing, estoy metida en el mundo de la tecnología hace ya más de 15 años. Primero como autodidacta, desde niña me gustaba mucho jugar con computadoras y demás, aunque mi primera computadora la tuve a los 15 años. Jugaba con la computadora de un vecino que tenía y me gustaba mucho, ¿no? Todo el tema de tecnología. Pero me pasó en un viaje que hice en 2016 a Silicon Valley, en Stanford. Fui al Global Entrepreneurship Summit, que es como la cumbre global de emprendedurismo que se hace en Estados Unidos. Fui seleccionada y en ese viaje descubrí mi propósito y descubrí cómo conectar algo que me apasionaba mucho, como el enseñar o ayudar a otras personas a desarrollarse dentro de equipos, y la tecnología, que era otra de las cosas que me apasionaba, ¿no? Y digo que en ese viaje encontré mi propósito porque realmente lo definí, que es ayudar a las personas a personalizar el desarrollo de talento con tecnología. O sea, creo que la tecnología tiene un enorme potencial, es una herramienta que la podemos utilizar a favor o en contra, como se dice, ¿no? Sí. Porque es una herramienta como tal, y desde ese propósito siempre quise, dejarle algo bueno al mundo y ayudar a las personas también a desarrollarse, pero sobre todo basado en tecnología como una herramienta de impacto positivo para el desarrollo humano. Y en ese mismo contexto, Victoria, Vicky me dijeron de Jobs. Sí. Victoria, Vicky, si me sale, perdón, Victoria. Sí. En ese mismo sentido, sos precursora de una plataforma muy, muy interesante también. ¿Cómo había nacido eso? Y bueno, ¿cómo lo vinculaste también tratando de reducir las brechas en el acceso a habilidades para el futuro laboral? Sí, yo soy CEO y cofundadora de Pindata, que es una plataforma de Talent Analytics. Básicamente lo que hacemos es alinear datos de talento, hacemos diagnósticos de habilidades técnicas y socioemocionales, y alineamos esos datos con los objetivos estratégicos de las empresas. Nosotros siempre decimos que muchas veces lo que nos pasa es que tenemos buenos jugadores en los equipos, pero no los ponemos a jugar en el lugar correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que nosotros ayudamos es a eso, a cumplir los objetivos estratégicos a través de datos, poniendo a las personas a jugar donde tienen que jugar y a desarrollarse en aquellas habilidades que realmente tienen que desarrollarse. Identificamos dónde hay brechas y ahí es donde también trabajamos mucho todo lo que es el desarrollo de habilidades a través de proyectos, ¿no? Pero todo basado en datos, o sea, cada decisión que se toma dentro de estos proyectos o procesos de transformación son basados en datos, y eso es lo que nos permite es la tecnología, ¿no? Claro. Tomar muchos datos y hacerlos entendibles y poder tomar decisiones en base a eso. Entonces, desde ahí es que empezamos a trabajar. Empezamos hace ya 5 años con una de mis socias, yo ya la conozco hace más o menos 7. Yo lideré y armé el área de educación de Wolox, que es una empresa que fue adquirida por Accenture, que es una consultora muy grande a nivel global, y en ese proceso, antes de que surja esa venta, creamos el área de educación, y lo que hacía, la empresa estaba en un proceso de crecimiento exponencial, y lo que pasaba era que necesitábamos más perfiles de los que habían en el mercado. Entonces nos dedicamos a identificar perfiles y contratar, capacitar esos perfiles y ponerlos a trabajar. En ese proceso fue que descubrí el potencial del diagnóstico de las habilidades, porque teníamos quizás 500, 1000 candidatos para un proceso, y ahí empezamos a generar nuestras propias matrices y demás. Inicialmente todo eso lo hacíamos en un Excel y después lo montamos a una plataforma para poder escalarlo en esta segunda etapa, cuando me voy de esa empresa, que surge esta venta y empiezo mi camino como emprendedora de nueva, porque esta es mi tercera startup de tecnología. Y bueno, ya hace 5 años empezamos primero con un modelo diferente, y ahora este último año nos fuimos hacia lo que es Talent Analytics. Fue un gran camino de descubrimiento, obviamente, pero sobre todo lo que vale más ahí también es poner tu producto siempre, ¿verdad?, frente al usuario y que realmente genere un impacto. Entonces, en estos 5 años lo que hicimos fue descubrir dónde realmente generábamos un impacto, y es bueno en esto, ¿no?, en conectar datos de talento con objetivos estratégicos de las empresas. Tengo muchísimas preguntas sobre el punto, pero le paso la palabra a Yanina, porque la consulta va también vinculada a lo que está exponiendo Victoria.
Hay una alianza de Jobs con Pindata. ¿En qué consiste? Porque obviamente experiencia de ambos lados hace un mundo de conocimientos y se construye gigante. Asimismo, también desde lo que nosotros estamos haciendo dentro de recursos humanos y acompañando a varias organizaciones en esta transformación que están viviendo, estábamos también en la búsqueda de darle un sustento diferente. Los datos, y escuchamos tecnología, datos por todos lados, se escucha, qué sé yo, pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo hago? Así nos conocimos, estamos empezando a prospectar algunos proyectos importantes con Pindata, y donde nos complementamos desde donde ellos nos traen esa tecnología que nos permite visibilizar esto que pasa en recursos humanos y que hoy sí se puede llevar a datos y tomar decisiones en base a información real y no en base a el expertise que tenemos y algunas percepciones, sino en base a información concreta que nos permite tomar decisiones a veces mejores o a veces personalizar quizás acciones de manera, no son todos por igual. Entendemos que hay brechas de formación, brechas y podemos trabajar mucho mejor esa personalización con los datos que podemos tener a través de la tecnología, y bueno, y ahí está la complementación que venimos a trabajar. Datos, y yo lo asocio directamente a tecnología y todo lo que pueda subirse quizás a la nube. ¿Se hace de esa manera, Victoria, Yanina? ¿El perfil cuando se busca de una persona es LinkedIn o es otro tipo de red, o incluso funciona la carpeta que se suele llevar como hoja de vida? ¿Cómo se hace también ese procedimiento o ese proceso para hacer la clasificación y el análisis de esos datos? Estos datos en esta forma de trabajar vienen más de mediciones que se hacen de las competencias de la persona. O sea, no son datos de mi experiencia o sino de cómo hago las cosas en los desafíos que tengo. Y las competencias, cuando hablamos de la definición pura de competencia, se tiene que haber llevado a cabo en una acción. Uno tiene que poder observar la competencia. Entonces, a través de estos diagnósticos se mide esa competencia de la persona, que puede ser una competencia más blanda, se dice así, hablando mal y pronto, o puede ser algo más técnico, o sea, el uso de tecnología, el poder usar ciertos programas o inteligencia artificial específicamente. Eso es lo que se mide a través de simulaciones, de cuestionarios, de diferentes técnicas, y se puede llevar a un número que nos permite tener este parámetro de cómo está la persona, cómo está el equipo, cómo está la organización. Porque una cosa es decir, yo soy experta en análisis de repente de datos financieros, sin embargo, eso no me avala como tal hasta que me hacen la prueba, ¿verdad? Así mismo. Como una suerte de garantía quizás ya también para la empresa o la corporación que de alguna manera está reclutando, imagino. Totalmente, Victoria. sí, y ahí también agregar que dentro de esos procesos, sí, como comentabas, los datos quedan guardados en la nube, digamos, están protegidos, somos Enterprise Secure, como se dice, o sea, tenemos seguridad para estar en empresas, tenemos un partnership nosotros con Microsoft también que nos avala, digamos, toda esa parte de seguridad también que necesitamos por atrás. Y un poco en cuanto a la metodología que comentaba Gianni, ahí hay algo súper interesante también en cuanto que la plataforma puede permitir, nosotros hacemos un autodiagnóstico y después hacemos una simulación, ¿no? Y permite cruzar los datos de la percepción de la persona, esto que decías tú, a veces yo puedo pensar que soy experta en algo, pero después me enfrento a los datos y me doy cuenta que quizás no, que tengo muchas brechas que tengo que trabajar. Como también pasa que hay personas que tienen habilidades y no saben que saben. Y eso es muy importante también, porque el saber que sé algo a veces es lo que me permite o me habilita a poner en práctica esa habilidad que quizás si no sé que la tengo, no la estoy poniendo en práctica, o por inseguridad. Hay muchos también factores que inciden, ya sea la personalidad de la persona, el momento que está viendo y demás. Entonces, con estos datos podemos permitir también, como decimos nosotros, destrabar el potencial de las personas y ayudar a las organizaciones en este proceso de transformación hacia lo digital, digamos, ¿no? Como bien decías vos, esto ya es una cuestión del presente. Totalmente. No estamos hablando del futuro del trabajo, sino del presente, y la verdad que también desde nuestro lado súper agradecidos de trabajar con Jobs en eso. Y quiero agregar, Prince, algo que estamos contando con Victoria. Estamos en varias reuniones en esta semana con empresas, ya tuvimos otra ronda también unas semanas antes que ella estuvo por el país. Sí. Y nos estamos encontrando varios factores comunes que me parece muy interesante ponerlos sobre la mesa. ¿Cuáles son? Sí, donde las necesidades en la empresa y a veces llevamos mucho hacia la selección. Sí. Pero hay una realidad que las brechas que tenemos hoy, es el mercado lo que nos ofrece, ¿verdad? A veces hay necesidades de la empresa que no vamos a encontrar todas en una misma persona. Totalmente. Entonces hay brechas que se tienen que cubrir dentro de la empresa, y esa es una realidad que están viviendo muchas. No quiero decir todas, pero con todas las que nos encontramos por lo menos están en esa realidad. Y esto
la herramienta puede medir competencias varias, pero la necesidad que más está saltando es habilidades digitales, a cómo hago que las personas dejen de tener miedo a utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial, o que puedan usarlo adecuadamente para mejorar lo que hacen en el día a día. Total, que puedan decidir, investigar y elevar la productividad. Claro. ¿Cómo puedo hacer que adopten las herramientas tecnológicas que ya tenemos? Hay empresas que ya compran, que ya instalan y no se usan todas las funcionalidades porque las personas, a veces hay que desarrollar esa curiosidad de probar, claro, de saber cómo hacer, de no tener miedo a estar buscando algo diferente. Y no puede ser eso centralizado en una persona, en un rol. O sea, necesitamos que todos hagan de su parte para que esto funcione. Entonces, ese es un desafío que estamos viendo muy presente, por lo menos en todas las empresas donde estuvimos teniendo reuniones. Y una metodología como esta, que no es solo el diagnóstico da el punto a pie, pero para empezar todo un programa de aprender haciendo, es muy útil para ese tipo de casos. Te me adelantaste mi pregunta, Janina, porque te iba a consultar, ¿qué se hace en ese escenario? ¿Eso se desarrolla como un plan personalizado conforme a lo que se tiene de elementos dentro de una corporación o una empresa? ¿Se hace eso? Imagino un diagnóstico también de perfil y se va como eso que dijeron, ¿verdad? Potenciando eso que ya se tiene como materia prima. Exacto, ahí creo que es clave también la alianza que hicimos, porque nosotros tenemos una metodología en la cual hacemos diagnóstico, consultoría y la implementación, ¿no? Como propiamente le llamamos, y eso nos genera un impacto. En este caso nosotros somos expertos en toda la parte de tecnología, diagnósticos e implementación también, nos complementamos con Jobs en toda la parte de consultoría, identificación y también en la relación con los clientes. Creo que también es clave cuando uno desembarca en un mercado también ser partner y asociarse también con las empresas líderes del mercado y las personas que realmente saben de eso, entonces para nosotros es clave. Y en esa parte de la consultoría con la implementación lo que hacemos es, la organización en sí es un organismo vivo, nosotros podemos tener una foto, un momento, pero es ideal tener ese video, ¿no? De cómo se mueve. Entonces, si nosotros sacamos una foto un momento y nos quedamos con esa foto, quizás la percepción sea equivocada en 2 meses porque no va a ser lo mismo. Entonces, lo que acompañamos es acompañar todo ese proceso, ese video, por así decirlo, de la organización y del desarrollo, pero primero hacemos ese diagnóstico y en base a ese diagnóstico armamos un plan de ejecución en conjunto con la organización. Y acá es la importancia de la consultoría porque ese plan va a depender de las necesidades que tenga y los desafíos y los objetivos estratégicos que tenga cada uno de los clientes. Tenemos algunos casos en los cuales trabajamos, por ejemplo, la implementación de inteligencia artificial generativa para todo lo que tiene que ver con la optimización de procesos y productividad. Entonces, en ese caso hicimos un diagnóstico, identificamos las personas para poder llevar adelante ese proyecto dentro de la organización, le llamamos champions de inteligencia artificial, que son los embanderados y embanderadas de llevar adelante dentro de la organización, los líderes de transformación de esta tecnología. En base a eso y los diagnósticos generamos planes tanto de formación como también de desarrollo personalizados que van en conjunto. Una vez que entendimos los datos, dijimos, ok, las brechas están acá, tenemos que enseñarle a esta gente, por ejemplo, a hacer prompts, cómo pedirle a la inteligencia artificial los resultados, y después también trabajar todo lo que es metodologías ágiles para empezar a implementar esta tecnología, pero poder ir haciendo los cambios a medida también que vamos descubriendo qué me sirve y qué no de esta tecnología, ¿no? Entonces ahí trabajamos todo lo que se llama aprendizaje basado en proyectos, o sea, proyectos que surgen a través de este diagnóstico que hacemos y los objetivos que tiene la organización. Y ahí es donde acompañamos en esa implementación junto con la consultoría para poder desarrollar a las personas internamente. Entonces es un 360, no es solamente los datos, ni tampoco es solamente la consultoría por el otro lado, sino que el valor y el real impacto está cuando a través de los datos podemos ayudar a las personas a desarrollarse de manera personalizada. E imagino el acompañamiento también que termina siendo clave cuando se realiza este tipo de proyectos, Janina. Sí. Porque si ves al inicio hablaba yo del concepto de competencia, implica llevarlo a comportamiento. Así es. Si nosotros nos quedamos, acá hay 2 elementos súper fundamentales. El diagnóstico nos permite no hacer ni formaciones ni proyectos al azar, sino saber exactamente dónde está la brecha y ponemos nuestro tiempo, nuestra energía en esa brecha, no en algo que suponemos y después puede que no lleve al resultado que queremos. Y lo otro es el aprendizaje por proyecto, lo que te decía, aprender haciendo, lo que lleva es que tenga que sí o sí la persona ya tener, y hay momentos donde tiene que demostrar la habilidad hecha ya en un comportamiento. Claro. Entonces ese acompañamiento lo que asegura es que en este proceso que está muy bien pensado y diseñado para cada organización según su desafío, que las personas tengan esos ambientes donde van a probar que ya tienen la habilidad, donde van a practicar y mejorar esa habilidad y no hacer una formación que esperamos que lo haga, sí. Pero es realmente un tema de voluntad de la persona hacerlo o no. O sea, acá ya tienen los lugares, los momentos y los ambientes cuidados para ir desarrollando esa habilidad.
Yo me pongo en el lugar de un empresario o de una empresaria, Janina y Victoria, y la pregunta también es, ¿cuánto tiempo conlleva desde el puntapié hasta el final, sin todavía meter la parte de los resultados, pero al menos ese proceso de implementación? ¿Lleva mucho tiempo o depende de eso que mencionabas, Janina, del desafío que representa para una empresa en su conjunto? En realidad ahí depende sí del conjunto, pero inicialmente para hacer un proceso de transformación vamos a necesitar mínimo 6 meses para trabajar en conjunto, porque si no, no vamos a ver los resultados. Claro. Y también entender que esto es un proceso a largo plazo, ¿no? Porque hoy es inteligencia artificial, pero no sabemos cuál es la tecnología que va a aparecer mañana. Entonces, el desafío y el objetivo también que tenemos en esto es preparar a las personas para que estén preparadas a que cuando llegue esa nueva tecnología, esto de desarrollar el aprender a aprender, ¿no? Sí. ¿Qué es lo nuevo que tiene que venir? Entonces, nosotros hacemos un acompañamiento muy intensivo en los primeros 6 meses, el primer año, pero lo que buscamos después es escalar a través de estas personas que capacitamos internamente y que después van a poder llevar esta metodología dentro de la organización, con nosotros un poco más de costado, acompañando, pero con una participación menos activa, porque lo que buscamos también es que la organización se empodere después de poder llevar adelante este tipo de procesos y escalarlos. En ese sentido se generan capacidades dentro de la organización. Totalmente. Para que ellos puedan continuar el camino y tenernos según necesidad más o menor, con menor involucramiento, pero ya con personas que adentro ya están impulsando los cambios. Y esta pregunta que no puedo dejar de hacer, y que de hecho en más de una ocasión hablamos con expertos en esta mesa, de eso que se dice acerca de que la IA va a reemplazar al ser humano, y traigo más a colación también este tema, considerando lo que mencionaba Janina acerca de que mucha gente, muchos colaboradores tienen cierto temor de tomar la inteligencia artificial, quizás también teniendo detrás esa posibilidad, al juego de palabras, de que pueda ser reemplazado en sus tareas. Sin embargo, eso es algo que se tiene que desmitificar, Janina, Victoria. Sí, realmente esto es, no sabemos la historia de dónde va a llevar, claro. O sea, no tenemos claro todo, pero hoy la inteligencia artificial lo que nos da la oportunidad, usado bien, que es lo que tenemos que aprender, cómo nos ayuda realmente, es a potenciar habilidades que tenemos. O sea, hoy no está todavía reemplazando la inteligencia artificial todos los puestos de trabajo. Es un proceso que vamos a tener que ir observando cómo se da, pero sí hay una realidad que usando bien la inteligencia artificial podemos nosotros mejorar lo que ya estamos haciendo, o abarcar más, o quizás dedicar nuestro tiempo a partes de nuestra tarea que generan más valor y otras partes tener un poco más automatizadas. Yo te voy a contar un ejemplo personal. Adelante. Me pasó, estamos en la época del año que todo se empieza a acelerar hacia fin de año, entre octubre y diciembre. Yo le digo siempre el tobogán de fin de año. Tuve semanas muy cargadas las últimas semanas y bueno, yo trabajo mucho con inteligencia artificial, y llegó un momento, ¿cómo voy a hacer esto? Y le metí, esta es mi agenda, esto también tengo que cargar a la agenda, no sé cómo organizar. En serio me ayudó a reordenar mis tareas y entender mis tiempos de concentración y mis tiempos que son de relacionamiento, qué sé yo, cómo organizar para ser más efectivo. Te digo un ejemplo simple, pero me ayudó a organizar una semana y poder cubrir todo lo que tenía que cubrir, que yo no estaba encontrando el camino para cubrir todo. Que probablemente te hubiera llevado mediodía o quizás un día entre corte y corte y corte, ¿verdad? Armar una agenda. O no lo iba a lograr. Exacto. Entonces me ayudó a mí a ser más productiva, no es que reemplazó mi tarea, yo hice mi tarea, pero me dio el camino. Entonces ahí también entender, y según en qué acá cada uno se dedica, cómo podemos utilizar para facilitar lo que tenemos que hacer, para optimizar eso, para darle tiempo a lo que realmente queremos hacer. A veces en nuestra función hay tareas que nos gusta y que le damos un valor diferente, y otras que cualquiera puede hacer. Ese cualquiera podemos darle a la inteligencia artificial que nos haga, y nosotros dedicarle el tiempo donde estamos generando valor. Y remarcar que es inteligencia artificial, no es un ser humano, y que somos nosotros, los humanos, los que finalmente tenemos que liderar y darle ese toque, que finalmente también termina siendo un asistente, ¿verdad? En líneas generales. Exacto. Quiero compartir un dato antes de irnos al corte. Yo sé que, Victoria, tenés muchísimo todavía por darnos, igual que Janina, pero con respecto a esto que mencionamos de la IA, y quería consultarles a ambas sobre también el nivel de conciencia que tiene el empresariado de la necesidad de ir incorporando IA dentro de sus corporaciones, considerando el ahorro que finalmente genera en el sentido de muchas aristas, y vamos a analizarlo por parte. Y aquí tengo un artículo de Bloomberg en línea, no sé si lo leyeron, acerca de que JP Morgan invirtió $2.000 millones anuales en IA y logró el mismo monto en ahorros en un tiempo récord. Entonces, estos son ejemplos de que eso que hablábamos inicialmente no es
no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente y no podemos desconocer que la IA ya también está no solamente de manera particular, sino dentro de las corporaciones. Exactamente. Sí, ahí yo uso siempre la frase de que la inteligencia artificial más los humanos nos hace superhumanos, ¿no? Y esa es mi forma de que me gusta verlo a toda esta era que estamos transitando, ¿no? Porque de verdad que hay un gran impacto no va a venir una persona, como decimos, la inteligencia artificial no te va a sacar el trabajo, sino quien te va a sacar el trabajo es alguien que sepa inteligencia artificial. Entonces, es clave. Ahí a lo que voy también con este artículo que traes de Bloomberg, nosotros tenemos algunos proyectos en los que hemos medido cuánto aumenta la productividad en una tarea haciendo inteligencia artificial. Y como lo medimos, podemos ver que hay tareas, por ejemplo, que han aumentado un 500% la optimización, la productividad en hacer esa tarea. Una tarea que alguien le llevaba quizás una semana dentro de un banco, estoy hablando, un banco grande, de repente la hacía en media mañana. Entonces, en ese sentido, es una extensión y es un potenciador también, como decimos ahí, de resultados dentro de la organización. El tema es que hoy también lo que pasa es que tanto empresarios como empresarias hay mucho ruido en la vuelta, ¿no? Entonces es inteligencia artificial sí, pero ¿qué de inteligencia artificial? Inteligencia artificial generativa, ¿dónde? Porque así como medimos que hay resultados que aumentaban un 500% de productividad, vimos también que habían tareas que sí o sí las tenía que hacer un humano. Y hay algo muy importante ahí también, que es el concepto que se llama en inglés human in the loop, que es un humano en el loop de todo esto. Siempre tenemos que estar, porque también la inteligencia artificial puede llegar a tener alucinaciones, hay que chequear todo el tiempo, hay un tema también de la ética y la protección de los datos que ponemos ahí. Entonces es súper importante cuando tomamos la decisión de incorporar esto conscientemente y dentro de un objetivo estratégico de nuestra organización, hacerlo de manera como acompañada y acompañar a nuestra organización a eso, a los colaboradores, para que también sean quienes se empoderen y quienes lleven adelante todo este proceso. ¿Algo que agregar, Janina, antes del corte? ¿O dejamos al regreso? Está bien. Seguimos conversando con Janina Pineda, gerente de consultoría Jobs, y también con Victoria Suárez, CEO de Pindata. Vamos a un corte y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía y es momento de compartir la frase del día. Adelante. Los bancos están incorporando la inteligencia artificial para crear modelos que analizan grandes volúmenes de datos y predicen el comportamiento de los clientes. Con esta información, las entidades pueden asignar puntajes crediticios personalizados y ofrecer productos financieros ajustados a cada perfil, comentó Fernando Rivarola, gerente de supervisión de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y antes de seguir nuestra entrevista con la gente de Jobs y también de Pindata, tenemos que hacer un rápido pimponeo de las principales noticias a nivel regional y así nos trasladamos hasta Brasil, porque de acuerdo con Agencia Brasil, la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor en ese país aumentó 0,52% en septiembre, acumulando 3,62% en el año y 5,1% en 12 meses. El índice, usado para reajustar salarios, mostró alzas en vivienda por el encarecimiento de la electricidad tras el fin del bono Itaipú, que había beneficiado a 80 millones de consumidores. En contraste, los precios de alimentos y bebidas bajaron 0,33% con 4 meses consecutivos de descenso. Y de Brasil nos vamos hasta Argentina. De acuerdo con Ámbito, el dólar oficial en Argentina bajó 10 pesos y cerró en 1.420 tras una intervención inédita en el Tesoro de Estados Unidos a través del Banco Santander, que compró pesos y vendió dólares. El secretario del Tesoro confirmó un acuerdo de intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina, lo que provocó un giro en el mercado y detuvo la tendencia alcista. Y esto que estamos conversando con la gente de Jobs y también de Pindata va relacionado a esta noticia que vamos a compartir de Bloomberg en línea también, que Guyana encabezó el crecimiento anual de la productividad laboral por hora trabajada en América Latina y el Caribe, con un incremento de 40,1% en 2024, impulsado por su auge petrolero, donde cerca del 70% del PIB provino de la minería y los hidrocarburos. Le siguieron Belice, Brasil, Barbados y San Vicente y las Granadinas, mientras que Paraguay registró un aumento de 3,2% junto con Chile y Costa Rica. En el extremo opuesto, Haití sufrió la mayor caída regional debido a su crisis económica, seguido de Ecuador, Bolivia, Cuba y Uruguay. Y más de este informe lo pueden leer también en Bloomberg. Y mencionada, está vinculado a lo que conversamos con tanto Janina Pineda,
gerente de consultoría Jobs, y Victoria Suárez, CEO de Pindata, porque cuando estamos hablando del mercado laboral, Janina y Victoria, se ha mostrado de alguna manera muy cambiante de un tiempo a esta parte, y lo mencionaban también ustedes, y hoy un empleado es medido por su nivel de productividad y su predisposición, asumo también Janina y Victoria en ese sentido. Y me gustaría consultar puntualmente qué es lo que demanda el mercado laboral hoy y lo que se viene quizás en unos años más. Cualquiera de las dos puede responder o complementarse, sin problemas. Sí. Bueno, lo que demanda el mercado laboral no podemos hablar como un punto único. O sea, Sí. antes es un conjunto y se adapta a cada industria y a cada tipo de cargo, cargos profesionales, cargos Claro. más operativos, qué sé yo. Pero sí hay algunas cualidades que se van viendo como que se repiten, algunas competencias que se van repitiendo. Hoy, como las empresas en general están también pasando por transformaciones, ahí hay que entender los dos contextos, tanto las personas, los postulantes, los colaboradores, Claro. y lo que necesitan las empresas, porque en un contrato laboral están en la unión de estos dos mundos. Pero sí, las empresas, y vemos desde los últimos años, ya tienen app para manejar sus clientes, tienen una página web, tienen un e-commerce, o sea, va cambiando la forma en que hacen negocios, y eso implica que adentro vayan cambiando las necesidades y los cargos. Hoy no hay algo estático y que se pueda decir que va a permanecer por siempre. Inclusive en una industria tenemos la mayor parte de la población de colaboradores son operadores de máquina. Las Cierto. industrias actualmente, y si vamos hablando con las industrias acá en Paraguay, muchas en los últimos años trajeron nuevas maquinarias, están trabajando con nueva tecnología, entonces no es igual. Y una de las habilidades que van haciendo en eso es la capacidad de aprender. La capacidad de seguir aprendiendo, donde la educación que tuvimos de base, ya sea un técnico, ya sea un profesional universitario, etcétera, nunca es suficiente en este mundo de cambios. Claro. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo, y la actitud, la buena actitud para eso, porque en las empresas las cosas no están estáticas y necesitan que las personas que trabajen en ellas puedan seguir ese ritmo también, o seguir evolucionando con la misma empresa. Los dos van evolucionando, el profesional o el colaborador y la empresa. Entonces ahí está empezando a llegar y estar muy presente este nuevo mindset o nuevo grupo de competencias, las nuevas matrices, como queramos llamarle, donde están empezando a aparecer muy fuerte esto de cómo sigue aprendiendo, cómo se comunica, porque y escuché en una charla, algo así, algo que me quedó así muy fuerte, creo que en tu charla, Vicky. Ahí te vas a decir, sí es mía. Ahora decime, si es Pero- mía, después la creo patentamos. que sí, pero que me quedó así, cuando estamos hablando de frontear, Sí. tenemos una forma en que le pedimos, es tuya, ¿verdad? Al ChatGPT las cosas, o cualquier inteligencia artificial. ¿Y por qué no nos pedimos así entre humanos? ¿Cuántos Claro. problemas de comunicación están habiendo en las empresas? Y es así, hoy la comunicación, y si miramos las competencias que más están buscando, comunicación está fuertísimo, porque necesitamos que las personas puedan trabajar bien entre sí. Totalmente. Y muchos de los errores a veces en las organizaciones son por falta de buena comunicación. No es por falta de tecnología, no es por falta, es falta de comunicación. Y de amabilidad también, pero entre paréntesis, déjeme un chiste ahí, ¿verdad? Porque hasta le dicen gracias al ChatGPT, o buenas, hola. Bueno, eso es al margen. Es así. Bueno, entonces está apareciendo estas nuevas competencias con una fuerza que antes quizás no eran la misma, Cierto. pero que ahora, y eso sí está empezando a ser más transversal, porque necesitamos una buena comunicación, capacidad de aprendizaje, curiosidad está entrando como competencia, Qué gente que siga interesante. investigando, ni necesitamos en varios cargos, no solamente en un cargo en una industria, porque es algo que la persona viene a traer a la organización, y eso no es reemplazable Totalmente. por tecnología. Ahí se me surgen miles de preguntas otra vez para las dos, pero les invito. Espero que Vicky, vos también estés próximamente en tu próxima visita. Con respecto a eso que mencionás de las nuevas habilidades y bueno, demandantes en el mercado, pero hay una realidad que creo que conversamos contigo en algún momento, Janina, sobre esta nueva generación que se caracteriza, no vamos a generalizar, pero en un alto porcentaje de una alta rotación, y también de que quizás ya van con altísimas expectativas, y si no se cumple en un periodo lo que desean, se van. Sí. Ni siquiera dándole la oportunidad al trabajo o a lo que eligieron en ese momento a seguir desarrollando. Eso también choca de alguna manera con todo lo que se está buscando en ese sentido, como la frustración, el nivel de frustración que tiene la generación de ahora, la necesidad de inmediatez.
cuando realmente desarrollar ciertas cuestiones lleva su tiempo. Sí, me causa sonrisa la ¿Por pregunta. qué? Porque cuando empecé, la primera vez que estuve en una entrevista por temas ya laborales de mi profesión, Sí. tuve preguntas similares por los millennials. O sea, realmente cada generación tiene ciertas características y va cambiando, moviendo el panorama. Sí. Y hay algo que hace años lo voy observando y hablamos, la nueva generación trae esto, pero realmente las otras generaciones van observando, lo van viviendo y a veces van adoptando también eso. O sea, si bien podemos ver mayor concentración quizás en personas jóvenes de algunos comportamientos, uno empieza a mirar y, no sé, decimos, quieren más trabajo flexible o Sí. piden hacer home office y tenemos entrevistas a personas de 40 o de 30 o de 20 que te están preguntando y se puede hacer home office cuando estás entrevistando para un cargo. Entonces, realmente todos van empujando las nuevas generaciones, quizás nuevas cosas, pero todos van adoptando. Y sí hay una característica de mayor inmediatez, o sea, si vemos los chicos que hoy ya salieron al mercado laboral, son chicos que ya son nativos digitales, o sea, que con Cierto. mirar un scroll en el celular llegan a información y mi hijo mi hijo de 11 años, yo recuerdo cuando tenía 3 no sabía leer, igual sabía que el micrófono y le preguntaba Así en el mismo. micrófono y tenía la respuesta que quería. Entonces sí, ellos están más acostumbrados a tener respuestas más rápido. Claro. Sí puede haber diferencias, o sea, no podemos generalizar, pero eso se traslada en el trabajo, en estas observaciones que vos estás diciendo, que si en un tiempo no tiene algo que está queriendo, busca otro lugar. Esa rotación se ve en otras generaciones también, porque es algo que está muy presente en el mercado hoy en general, pero sí podemos encontrar ahí más concentración. Ahí también hay que entender y ver y comprender también cómo están las culturas, las generaciones, ¿verdad? Que ellos son generaciones que buscan más lo que quieren y dicen más abiertamente. O sea, para mí como mamá, uno de los choques más fuertes, ¿verdad? Al inicio, cuando era mi primera hija y era chiquita, era cuando yo no hacía porque yo le decía, o sea, hace esto, mamá, ¿y te parece si así? No es mejor así. O sea, sí o sí me daba una otra forma de hacer, Sí. que era según como ella pensaba que podía ser mejor. Y yo estaba acostumbrada a que si mi mamá me decía algo tenía que hacer. Así es. Si no, así ya era es. un reto. Así o es. una zapatilla, Sí. o un algo, ¿verdad? Hoy ya no. Sí, entonces ellos sí están acostumbrados a dar su opinión. Ellos son parte de la mesa desde siempre, no desde que fueron adultos. O sea, ellos en la mesa conversan como con los adultos, como con un adulto más. Entonces, eso es lo que se traslada también en el trabajo y que también tenemos que entender el contexto para entender cómo trabajar con eso. Totalmente. Digo que me quedan preguntas, pero tenemos que hacer otro corte. Pero quiero dejar picando esta pregunta para Victoria con respecto a todo lo que estaba también exponiendo Janina. Con respecto a la cuestión de los jóvenes en general, si están preparados para enfrentar estos cambios tecnológicos que se vive a nivel de mercado laboral. ¿Te parece? Perfecto. Vamos al corte, sí, y después seguimos conversando con Janina y Victoria. Seguís escuchando Economía 1000 y seguimos en compañía de Janina Pineda, de Jobs y también de Victoria Suárez, de Pin Data. Victoria, dejé pendiente una consulta acerca de si los jóvenes están realmente preparados para enfrentar los desafíos que se vienen y están presentes en el mercado laboral en materia tecnológica. Bueno, creo que sí, que están preparados. Como venimos diciendo, los jóvenes, hay muchos que somos nativos digitales, Sí. ¿no? La pregunta también que traigo es si el mercado laboral de alguna manera está preparado también para acoger de alguna manera a esos jóvenes que hoy están ingresando. En mi experiencia, he tenido muchas experiencias haciendo programas de primeros empleos, ¿no? He trabajado mucho con poblaciones en situación de vulnerabilidad socioeconómica y demás para acompañar a esas personas a desarrollar estos programas que decía inicialmente que hacíamos. Y a mí, hacer esos programas me desmitificó muchas cosas de esto, de los jóvenes realmente estarán preparados o no. Entonces, creo que sí están preparados, pero obviamente no tienen el 100% de las habilidades. O sea, estamos hablando de una persona que está ingresando al mercado laboral. Entonces, creo que es importante también desde el lado del mercado laboral que recibe a esos jóvenes, ayudarlos también a prepararse con cosas como resiliencia. Esto que hablábamos de, bueno, a veces la inmediatez no va a salir como cuando tocas un reel y te aparece y estás scrolleando Instagram. Claro. No, hay procesos internos dentro de las empresas que tenemos que respetar. Entonces, creo que ahí hay un trabajo muy grande a hacer culturalmente dentro de las organizaciones donde ingresan estos jóvenes para de alguna manera retener ese talento, pero también, sobre todo, para ayudar a desarrollar esas habilidades que
hoy los jóvenes que entran no las traen, como bueno, la resiliencia, el entender que muchas veces te vas a frustrar, esto de aprender a aprender. Hay muchos jóvenes que son autodidactas, sí, pero hay otros que no, es bueno, hago todo, ya agarré la inteligencia artificial y hago todo con inteligencia artificial. No, ahí hay que poner también en trabajo lo que es el pensamiento crítico, para esto sí, para esto no. Hay muchos temas también de ética, entonces totalmente. Creo que ahí es clave desde las organizaciones bueno, en las que estos jóvenes ingresan, prepararse culturalmente primero para esas generaciones que se encuentran dentro de la organización, obviamente, y que al final del día enriquecen el trabajo final, el tener un grupo diverso de personas y de edades dentro de las organizaciones. No, le estaba diciendo, perdón, Vicky, si podíamos extendernos 2 minutos más a José, porque quiero pasar la palabra a los 2 minutos. Janina, con respecto al curso también, o cursos que desarrollan en Jobs, si podés comentar brevemente, por favor. Justamente ya trayendo todo este nuevo trabajo de trabajar con datos para poder cubrir estas brechas que tenemos en las organizaciones, estamos quitando un curso abierto, en este caso no es a medida una organización, sino con una necesidad que fuimos escuchando en muchas organizaciones de habilidades digitales. El curso está para personas que estén en cualquier área, que quieran justamente aprender a cómo uso, cómo incorporo ya inteligencia artificial en mi día a día u otras tecnologías. Y el curso pasa por módulos donde vamos a aprender en mindset digital, algunas herramientas de agilidad, herramientas de inteligencia artificial y cómo usarlas, cómo prontear, tema de criterio, o sea, va pasando por todos estos temas importantes y termina con una práctica también donde vamos viendo ya cómo cada uno va metiendo en su día a día. O sea, va a terminar con un proyecto final, empieza con el diagnóstico individual, pasa por estos módulos de formación y termina con esta práctica, justamente buscando cómo aportar en cómo estas brechas se vayan cerrando en las personas que hoy necesitamos usar esto en nuestra día a día. ¿Dónde la gente puede encontrar más información sobre este curso, Janina? Tenemos una página, o sea, un perfil de link en Instagram de Just Learning Center, donde estamos publicando los cursos abiertos, ahí están la información y también ahí puede ingresar a nuestros números de contacto para escribirnos directamente. Victoria, ¿y a vos cómo te contactan? Puede ser por mail a victoria@pindata.tech o en LinkedIn me agregan, me siguen y me hablan por ahí y nada, feliz de tomarme un café o hacer una reunión para explorar cómo ayudar a organizaciones a desarrollarse y desarrollar su talento. Y antes de despedirnos, yo tengo que compartir esto y después ya me despido de ustedes, porque quiero recordar a la gente que la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica una serie de análisis y artículos económicos que son publicados en el impreso de ABC y también replicado en el digital, y en ese sentido, en la edición de hoy, se aborda acerca de que las casas de cambio en Paraguay alcanzaron en 2025 un superávit acumulado de más de 6.000 millones de guaraníes hasta agosto, el nivel más alto desde 2016, tras varios años de pérdidas. Para profundizar sobre este análisis, ¿dónde la gente puede encontrar el material? Pueden encontrar buscando en nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Que yo asumo que al salir de acá Janina y Victoria le van a dar seguir al canal de WhatsApp, ¿correcto? Agradecerles el tiempo. Muchísimas gracias, Janina Pineda, gerente de consultoría Jobs, y también Victoria Suárez, CEO de Pindata. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Y bueno, nos vamos despidiendo, que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.